finalizando el tema del ayuno, acerca de las razones por las que debemos ayunar. Es decir, en nuestra vida deben haber razones, deben haber motivos, deben haber propósitos por los cuales uno va a ayunar. No solamente va a ayunar porque quiere hacerlo, tiene que tener bien claro por qué lo quiere hacer, por qué es que quiere ayunar. Y vamos a comenzar en esta mañana con Deuteronomio, capítulo 9, versículo 9. Hermano Ray, siento que tiene como un chirrido. Deuteronomio, capítulo 9, versículo 9. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice así: Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. La primera razón por la que ayunó, o debemos ayunar, o no debemos ayunar, en este caso, Moisés, antes de prepararse para recibir el mensaje de Dios, ayunó. Es decir, el mensaje que estaba esperando, o lo que Dios le iba a decir a Moisés, tenía que ser recibido de una manera especial. Vivir en santidad. Es decir, en ese momento Moisés se preparó espiritualmente para poder escuchar la voz de Dios. Hay momentos, queridos hermanos, en que el ser humano pierde la conexión con Dios. Hay momentos en que se rompió la línea de comunicación de la persona con Dios. Y pasa lo que dice el rey Saúl, que siente que Dios ya no le escucha. Siente que Dios ya no le habla, siente que Dios está lejano y su vida se vuelve insípida, su vida se vuelve sin sentido. Entonces, ¿qué está pasando? Posiblemente hubo un problema grande en la vida de la persona, y lo cual no puede ser restaurado con una simple oración o con solamente estar en presencia en un culto, sino que necesita hacer más allá de lo normal. Entonces, para que Dios pueda hablarle, para que Dios pueda restaurar lo que ha sido roto, la persona necesita ayunar, porque es algo serio. Ya cuando ya la comunión se perdió, cuando ya la persona ya no escucha a Dios, ya no escucha la voz de Dios, Dios no se está comunicando con él, ora, pero no siente nada de parte de Dios, hubo algo que dañó la relación, y se puede restaurar con algo más fuerte, el ayuno. Y es Moisés haciendo esto para hablar con Dios. Otra razón por la que nosotros debemos ayunar se encuentra en Hechos 13, 2 al 13. Y es antes de cumplir una misión que Dios nos ha encomendado. Hechos 13, 2 al 3. Hechos capítulo 13, versículo 2 al 3. Dice la Escritura: Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Tenemos en la palabra de Dios un ejemplo, y es que antes de cumplir una misión que Dios nos manda a hacer, es bueno ir bien preparado. Es bueno ir con la cobertura de Dios. Es bueno ir con el respaldo de Dios, porque hay cosas que Dios nos pide que son difíciles. Hay cosas que Dios nos pide
que traen complicaciones. Y solamente yendo preparados, nosotros vamos a poder salir victoriosos. En este caso, la iglesia en Antioquía estaba tratando de encontrar las personas idóneas para cumplir una misión. Y era la misión de predicar el evangelio por todo el mundo gentil. Pero en el versículo 1 nosotros leemos que había muchos candidatos, muchas personas que podían ir, que tenían las condiciones y reunían los requisitos para poder cumplir esta misión. Pero no sabían si todos eran del agrado del Señor. No sabían si todos eran los que Dios quería. No sabían a la ciencia cierta cuáles eran los hombres que Dios quería enviar. Entonces la iglesia se puso a orar y se puso a ayunar. Estaban ayunando, dice la palabra de Dios, cuando el Espíritu habló. Cuando el Espíritu dio la respuesta de lo que Dios quería. Y dijo, apártenme a Saulo, es decir, al apóstol Pablo, y a Bernabé para la obra que los he escogido. Quiere decir esto que era Dios quien deseaba enviar a Pablo y a Bernabé. Es por eso que antes de cumplir una misión no podemos salir así, hermano, sin saber que Dios nos está mandando. No podemos salir a cumplir algo sin saber que Dios es el que nos está enviando. Por ejemplo, hay misiones complicadas. Digamos que a usted le toque hablarle, Dios le diga, vaya y háblele a una persona que anda en pandillas o en drogadicción. Es una situación bien difícil, porque va a tratar con una persona complicada, una persona que no va a entender, con una persona que es violenta, con una persona que usted no sabe cómo va a reaccionar, si va a reaccionar en su contra más bien. Entonces, pero usted tiene que hacerlo, usted tiene que cumplir lo que Dios le está mandando, no se puede acobardar, porque si Dios le está pidiendo es porque Él cree que usted lo puede hacer. Entonces viene usted, dice, esta persona está siendo guiada por muchos demonios, porque las maldades que hacen es que hay alguien detrás operando. Yo no puedo ir así humanamente. Se pone a orar, se pone a ayunar, se pone en manos del Señor. Cuando usted llega, ya está blandito. Cuando usted llega, esa persona ya está doblegada por el Espíritu Santo. Así que no va a reaccionar de la manera que usted pensaba. Pero es un trabajo que anticipadamente y adelantadamente el Espíritu lo hizo. Es decir, que usted mandó la palabra primero antes de llegar usted. Usted mandó la cobertura y la autoridad antes de ir. Cuando usted llega, ya el trabajo está preparado para que usted solo llegue a hacerlo. Entonces hay muchas misiones que Dios nos puede encomendar. Muchos trabajos que Dios nos puede encomendar. Entonces, podemos lograrlo y tener éxito ayunando, ¿verdad? Ayunando. Entonces, hágalo en el nombre de Jesús. Hágalo. Dios le dice, vaya y ore por esa persona que está enferma. Ayune. No vaya así, solamente con las manos. Lleve la cobertura de Dios. Ayune y va a tener éxito. Otra razón por la que nosotros debemos ayunar se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 15 al 16. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 15 al 16. Pero vamos a leer desde el versículo 14. Dice la Escritura: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David
rogó a Dios por el niño y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Una razón por la que nosotros debemos ayunar es cuando una persona está enferma. Cuando es una enfermedad que no puede ser curada con medicamentos. Es decir, que solamente Dios puede hacer la obra, debemos ayunar. El hijo de David cayó enfermo por mano de Dios. Pero esta enfermedad se debió a una disciplina que Dios le estaba poniendo al rey David. Todos conocen la historia, que tuvo intimidad con una mujer prohibida, que no era su esposa, pertenecía a uno de sus soldados, y durmió con ella, pero para deshacerse del problema también mandó a matar a su esposo. Pero de esa relación prohibida nació un niño, y podemos decir, ¿qué culpa tienen los niños? No, el niño no tenía ninguna culpa, pero ¿sabe qué? El niño iba a hacer lo mismo que su padre. Por lo tanto, Dios se lo llevó a tiempo, antes de que él se corrompiera y perdiera su salvación. Por eso es que Dios se los lleva con tiempo, no es que los está castigando a ellos, los libra de una condenación. Y cayó enfermo el niño. Cuando David recibe palabra de Dios por medio del profeta Natán y le dice, el niño que ha nacido de esta relación va a morir. Él, como en otras ocasiones, ya había tocado el corazón de Dios a través de la oración y se puso en ayuno, hermano. ¿Cuántos días cree que estuvo ayunando David? 21. ¿A los cuántos días murió el niño? Dice el versículo 18. 7 días. 7 días estuvo este hombre ayunando y ayunando y ayunando para ver si Dios cambiaba de parecer, para ver si Dios dejaba vivir el niño, aunque Dios ya había dado una palabra. Pero por el bien del niño, Dios no se retractó, sino que al final el niño murió. Como lo explicaba al principio, el ayuno no significa que vamos a lograr todo lo que pedimos al Señor, o que Dios está obligado a cumplir lo que le estamos pidiendo. En este caso, Dios ya había determinado llevarse al niño, y el niño murió. Pero hubieron otras ocasiones también en que Dios cambió de parecer, pero en este caso no. Entonces, hay motivos suficientes cuando alguien está enfermo y que solo Dios puede levantarlo de la cama. Podemos ayunar, tenemos que ayunar para que Dios se manifieste. Otra razón por la que nosotros debemos ayunar es lo que hicieron los habitantes de Nínive. Todos conocen muy bien esa historia, se encuentra en Jonás, capítulo 3, versículo 4 al 10. Jonás 3, 4 al 10. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió con cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes diciendo, hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios,
y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Una razón por la que nosotros debemos ayunar es por nuestra nación. Si la humanidad orara por su nación, hermanos, las cosas serían diferentes. Las cosas cambiarían. Se dice que cuando estaban en guerra, los alemanes acorralaron en una playa a los aliados de Estados Unidos. Los acorralaron de tal manera que no tenían escapatoria. Y el líder alemán, Adolfo Hitler, mandó las tropas hasta la playa y no tenían escapatoria. Eran más de 5,000 hombres. Entonces, todos los soldados en la playa comenzaron a orar y ayunar durante todo ese tiempo, ayunando y orando por un largo tiempo. Y de repente Hitler cambió la orden y mandó sus tropas para otro lado, sabiendo que estaban acorralados en el mar. Y así pudieron evacuar a través de barcos hasta el último soldado. El ayuno, hermano, pareciera que solo es aguantar hambre y solo aguantar sed, pero realmente tiene un gran valor espiritual en las manos de Dios, siempre y cuando se haga con la conducta adecuada, siempre y cuando se haga, hermano, no por prepotencia, no como aquel fariseo que se jactaba diciendo: ayuno 2 veces a la semana, soy mejor que este hombre que está aquí a mi lado. Siempre que se haga el ayuno con un corazón humilde, va a tener efecto en su vida y en aquellas personas por las cuales usted está ayunando. Entonces Jonás comenzó a predicar por toda la nación de Nínive diciendo: dentro de 40 días esta nación va a ser destruida. 40 días. Pero en nuestro calendario serían 20 días. Porque ellos tienen la mitad del día que nosotros tenemos. Solo es de 12 horas. 20 días dio Dios de plazo para destruir esa ciudad como Sodoma y Gomorra. Pero dice que la población, la nación, proclamaron ayuno y se pusieron a orar. El rey, el monarca, se puso también a ayunar como máxima autoridad de esa nación y dijo que debía ayunar hasta los pollos, los camellos, todo animal no debía probar ningún alimento hasta que Dios respondiera. ¿Quién sabe si Dios se arrepiente de lo que ha pensado hacer? Dice. Y clamaron, y dijo el rey: clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno en su mal camino. La ira de Dios venía sobre la nación por su mal camino, por los pecados que esta nación estaba cometiendo. Pero miró Dios lo que habían hecho, dice, que se apartaron y que ayunaron. Y Dios decidió no castigar la nación. Si nuestra nación fuera como la nación de Nínive, que desde el presidente de la república hasta el último habitante de nuestro país se arrepintiera y ayunara con fe, en esta nación no viviera en un caos en el que vivimos, no existiera la delincuencia que hay, la pobreza que hay. Pero lamentablemente no es así. Son pocos los que creen a Dios. Y por esos pocos le quiero decir, posiblemente Dios no ha destruido las naciones por los pocos creyentes que existen. Es decir, que lo que mantiene con vida cada nación son los creyentes, hermano. Los que mantienen en pie para que Dios no desate su ira son los creyentes que viven en cada nación. De lo contrario, esto ya hubiera sido extinguido. Entonces, una razón para ayunar es por nuestra nación. Es bueno que la iglesia proclame un ayuno por nuestro país, por nuestra nación. Y otra, hermano,
La última razón que voy a estar mirando con ustedes se encuentra en Daniel 9:3 al 5. Con esto vamos a ir finalizando, porque siento que se me están durmiendo. El apóstol Pablo, cuando predicó, dice la Biblia, que se durmió un muchacho ya en la noche, Eutico, y se cayó de la ventana y quedó medio muerto. Pero a mí se me duerme la mayoría, la iglesia a veces, ¿verdad? O sea que supero al apóstol en este aspecto. Daniel capítulo 9, versículo 3 al 5. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman, y guardas tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Una razón muy importante por la que debemos ayunar es por nuestra propia vida, por los pecados que cometemos. Y Daniel, hermano, dice que volvió su rostro buscando en oración y en ayuno y ruego al Señor. Podemos buscar el rostro del Señor, hermano, ayunando. Si usted quiere conocer más al Señor, ayune. Hay personas que conocen de Dios, pero solo por la Biblia, solo por lo que dice la Biblia, solo por un conocimiento, solo por una información, pero en la experiencia personal, no conocen a Dios. No saben qué se siente estar en la presencia de Dios. No saben qué se siente estar en la intimidad con Dios. No saben qué se siente adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque no le buscan de una manera más profunda. Y Daniel dice que le buscó en ayuno, en oración y ruego. Y él dice que hizo confesión de sus pecados y del pueblo. Y él empieza a decir en el versículo 5 lo que él confesó, los pecados. Dice: hemos pecado, Señor, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, nos hemos comportado como delincuentes, porque la palabra impío significa un delincuente. Nos hemos comportado impíamente, hemos sido, dice, obedientes, rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Entonces también necesitamos, hermano, como cuando le fallamos demasiado, ¿verdad? Como cuando la lista se alarga durante la semana, debemos nosotros mejorar esa conducta, buscando al Señor en ayuno, en oración y ruego. Amén, hermanos. Amén. Vamos a cantar una alabanza, se me están durmiendo. Pónganse de pie, hermanos. Y vamos a finalizar con esto. Te amo en el amor del Señor. ¿Cuántos saben esta alabanza? Amén. Voy a dar el privilegio a hermano Juancito que entone esta alabanza. Te amo en el amor del Señor. ¿No se lo saben? La vamos a entonar entonces. Te amo en el amor del Señor. Te amo en el amor del Señor. Veo en ti la gloria de Dios y te amo en el amor del Señor. Te amo en el amor del Señor. Te amo en el amor del Señor. Veo en ti la gloria de Dios y te amo en el amor del Señor. Amén. Que Dios le bendiga, Dios le guarde. Puede tomar asiento.